Muy bien, vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía. Le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a nuestro compañero Mario Córdoba para continuar hablando noticias de la actualidad y en este caso con lo que tiene que ver con los desalojos. Mucho se está hablando en este momento de desalojos de familias que están en terrenos usurpados. Mario, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Karina, ¿qué tal? Buen mediodía para ustedes y efectivamente, ¿no? Una situación preocupante para todo el país, ¿no? Teniendo en cuenta, como bien lo decías, tenemos alrededor de 300.000 hogares inquilinos en este momento en el país, algo como 2 millones de personas, 2 millones de argentinos que están en serias dificultades del pago de alquiler. Hay cuotas atrasadas entre 2 y 3 meses, y esto dificulta, ¿no? Si bien hay un decreto presidencial que vence en enero del 2021, pero bueno, es realmente muy preocupante y todo lo que ha dado en estos últimos tiempos, lo que tuvo que ver también con la toma de tierra por un lado. Eso es un tema por un lado, y el otro tiene que ver básicamente con los desalojos. Es decir, es un tema bastante complicado. Nosotros hemos solicitado la presencia en este momento del defensor del pueblo de la ciudad de Funes, el doctor José Luis Alonso, que siempre gentilmente colabora con nosotros para ayudarnos a entender desde lo jurídico cuál es el cuadro de situación y lo que tiene que ver básicamente con los desalojos. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo allí y bueno, poder abordar, ¿no?, esta problemática que hoy tiene nuestro país y el mundo también, ¿no? El problema habitacional, si se quiere, es desde el mundo. Bienvenido, doctor. Funde un poquitito el tema del desalojo con el tema del desalojo de las usurpaciones, por un lado, y el tema de los desalojos de los contratos con vencimiento o aún no vencidos o por falta de pago de alquileres. Nosotros tenemos dos decretos de necesidad y urgencia. El primer decreto fue el 320, que a veces los números no son tan importantes, pero es bueno recordarlo. Y el 766, que es una prórroga hasta el 31 de enero, como bien dijiste, Mario, del 2020. ¿Qué significa esta prórroga? ¿Y cuál es el alcance? Es para las locaciones formales. El tema de las usurpaciones y los desalojos de usurpaciones es otro tema, es otra temática muy diferente y aún un poco más compleja que esta. Estos decretos de necesidad y urgencia son de orden público. Ya habíamos hablado en anteriores oportunidades qué significa el orden público. Las partes no pueden dejarlas de lado, es decir, es obligatorio para todas las partes. Estos decretos no solo contemplan la posibilidad del desalojo, sino que van más allá y siempre en resguardo de un sector muy vulnerable, muy vulnerable. No solo contempla la suspensión de los desalojos, sino que congela los alquileres. No puede haber aumentos de los alquileres en vigencia a partir de marzo del 2020. Suspenden desalojos, prorrogan los contratos. Es decir, si un contrato vence mañana, ese contrato está automáticamente prorrogado hasta el 31 de enero del año 2020. No están únicamente orientados a viviendas familiares. Tiene alcance de múltiples rubros, es decir, viviendas urbanas, viviendas rurales, habitaciones en pensiones, en hoteles, en alojamientos similares a estos, figuras muy comunes, sobre todo en Buenos Aires, pero aquí también, contratos vinculados a actividades de alquileres con actividades productivas, culturales, comunitarias, inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. Todo esto está contemplado dentro del decreto. El hecho de suspender desalojos o el hecho de suspender el pago del alquiler no está suspendido. El pago siempre es obligatorio, pero suspende la posibilidad de iniciar un desalojo por falta de pago. ¿Qué significa esto? La deuda va a existir, se va a acumular esa deuda que siempre deberá saldarse a partir de febrero del 2021, acumulada.
pero no se le van a poder aplicar intereses compensatorios, no se le van a poder aplicar punitorios ni moratorios y no van a tener ninguna otra penalidad más allá de una actualización, que es aplicar un interés para plazos fijos que emite Banco Nación, ese mismo a 30 días, ese mismo interés se le va a aplicar a esta deuda de alquileres. Por supuesto que no exonera la deuda va a estar. Es decir, quien no tenga posibilidades económicas de abonar, al 31 de enero se va a ver con deuda acumulada, tanto él como sus fiadores. Y ahí se va a abrir una posibilidad para el locador de iniciar alguna demanda sobre cobro de alquileres caídos o impuestos o todas las obligaciones contractuales. Doctor. Sí. Sí, Hay digo, estamos... esta deuda. Bien. Decía recién, estamos sentados sobre un polvorín, me parece, ¿no? Porque si tenemos 300.000 hogares que están con problemas, esto se va a trasladar inexorablemente al año próximo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso también se está teniendo en cuenta, no es casual que haya anunciado los decretos de prórroga, justamente la ministra de Hábitat, que es la responsable de generar un plan que está en este momento incluido en el presupuesto, en el próximo presupuesto anual del Estado Nacional, un plan de viviendas, un plan de créditos, justamente para este sector vulnerable, lo cual no es fácil, porque el crédito puede estar, pero la persona no puede haberse quedado sin trabajo, no tener... Es decir, el Estado tiene que salir en forma urgente a alivianar estos costos, o con créditos, porque también el locador tiene sus derechos, y son derechos, claro, y son derechos que también el Estado tiene que escuchar y buscar una solución intermedia. Más allá de que, vuelvo a repetir, de que la deuda está contemplado también en pagarla en 3 o en 6 cuotas a partir del 1 de febrero del año 2021. Estamos frente a una realidad muy compleja, demasiado compleja. Por supuesto que hubo un sector de inquilinos que pagaron y están al día con sus cuentas. También han tenido la posibilidad de beneficiarse con respecto a lo que los decretos establecen. Algunos no han hecho uso y otros están haciendo uso de esto. Es decir, esto con el devenir de los días, más allá de la pandemia, es un tema económico que el Estado, me parece, y nos estamos dando cuenta, se está ocupando. Ahora vamos a ver cómo se ocupa de la solución a este problema. Doctor, la última pregunta que me interesa sobre este tema, porque mucha gente que está preocupada, ¿no? Digo, ¿cuándo la persona es pasible ya de un desalojo? Al acumular 2 o 3 cuotas, 4 cuotas, ¿esto se establece entre las dos partes? ¿Figura allí en el contrato? Hay una ley en vigencia y la ley nueva, obviamente, es la que debe ser aplicable, pero la ley nueva salió después de marzo. Es decir, entonces tenemos deudas anteriores a marzo que sí están en curso de pedir el desalojo, porque no quedarían contemplados en estas posibilidades. La ley establece la deuda de 2 mensualidades consecutivas, es decir, si deben 2 mensualidades consecutivas o intermedias con algún, bueno, ya entramos en alguna complejidad que sería algún convenio intermedio no cumplido, está contemplado el tema del desalojo. Es decir, sí, la ley da la posibilidad de hacerlo el desalojo, no en este momento, ¿por qué? Porque están suspendidos hasta el 31 de enero. Perfecto. Doctor, agradecerle como siempre, bien claro con este tema y bueno, como decíamos, no estamos en una situación muy, muy compleja relacionada también con este tema. Muy difícil y muy compleja. Gracias, doctor. La palabra entonces del defensor del pueblo de la ciudad de Funes, ¿no? Hablando de esta problemática que tiene la Argentina, 300.000 inquilinos, más de 2 millones
de personas con este problema, ¿no? Que se van acumulando estas deudas. El doctor algo dijo ahí relacionado con las cuotas, la posibilidad del año próximo de 3 a 6 cuotas, que esta deuda que se está acumulando se pueda pagar el año próximo. Pero el decreto presidencial fue bien claro, vence el 31 de enero del 2021, ya que después de ese día van a comenzar seguramente los problemas más serios relacionados, aparte de los que tenemos, ¿no? Se van a profundizar más con el tema habitacional en nuestro país. Nosotros seguimos con más Informe Regional.